La verdad que salimos muy contentos de aquí por cómo ha ido el partido, por cómo hemos jugado o cómo ha evolucionado el partido poco a poco, y sabíamos que veníamos a un campo donde costaba mucho, donde pues, el Llagostera es un gran rival, donde hace las cosas muy bien y donde maneja muchísimos registros. Yo ya lo dije en la previa, que si no estábamos bien, pero vienes a un nivel muy alto, pues nos iban a someter, nos podían jugar directo, nos podían jugar más asociativo y abrir por fuera y sacarnos muchísimos centros laterales, luego te hunden esos córners, esas faltas laterales, y creo que así ha sido. No hemos salido todo lo bien que deberíamos de haber salido al partido, y ha habido durante los primeros 20 minutos un dominio, creo yo, que bastante claro del Llagostera, donde se ha producido justo eso que nosotros no queríamos que se produciera, ese embotellamiento hacia nosotros, esos centros laterales, no sé si han sido 2, 3 o 4 corners en los primeros 20 minutos, y al final pues a balón parado te acaban penalizando y te acaban marcando, porque además, ya lo digo, lo hacen muy bien. Y claro, cuando nos ponemos 1-0 perdiendo, la segunda parte de la primera parte, pienso que hemos igualado un poquito más las fuerzas, que hemos sabido contrarrestar ya ese dominio, pero también es verdad que ya no vas empate, que el Llagostera ya va por delante en el marcador y que tampoco te empuja tanto como te empujaba al principio. Y luego creo que en la segunda parte pues hemos empezado muy bien, ha cambiado el partido, ahí ya sí que se estaba jugando a lo que nosotros queríamos jugar, teníamos más presencia ofensiva y, sobre todo, más que presencia ofensiva, hacíamos bien la presión, evitábamos esos centros laterales, evitábamos esos golpeos frontales, prácticamente no concedíamos balón parado a Llagostera, y lo único que teníamos que controlar era el tema de las pérdidas, el tema de las contras, el que no nos corrieran, y un 2-0 sabíamos que mataba el partido. Pero el equipo ha salido con una actitud buenísima, no se rinden nunca. El partido estaba muy complicado, venir aquí y ir abajo en el marcador es muy difícil, pero cuando las cosas parecían que no podían ir peor, aún se han puesto peores. Ha llegado la expulsión de Eudal y nos hemos quedado perdiendo 1-0, faltando prácticamente 25 minutos y con un hombre menos. Peor no podía pintar el panorama, y justo cuando eso ha sucedido, pues nosotros, lejos de venirnos atrás o de hundirnos, creo que hemos dado, si antes habíamos dado un paso adelante, ahí hemos dado 2 pasos más adelante, ¿no? Hemos hecho unos ajustes tácticos básicamente de estructura para contrarrestar con uno menos, o para seguir contrarrestando igual de bien con uno menos lo que estábamos haciendo en la segunda parte, y luego para que no nos afectara esa inferioridad numérica en el juego ofensivo que nosotros también veníamos haciendo, ¿no? Y luego, sobre todo, pues otra vez más, el trabajo de todos mis jugadores, cómo se han multiplicado por 3, cómo en los últimos 25 minutos han dado 2 pasos hacia adelante, se han dejado el alma en el terreno de juego, todos corrían por 2 o por 3, y hemos tenido el fruto de marcar, de empatar, además en una jugada colectiva muy buena, dominando el partido. No es aquello que empatas en una jugada aislada, sino que éramos capaces de dominar el partido, de que estuviera pasando lo mismo que si estuviéramos 11 contra 11, y luego, pues después de empatar, nos vamos con esa sensación de que nos hemos podido llevar el partido en los últimos 6 o 7 minutos. Hemos acabado el partido en el área de Llagostera sacando córners. Salinas ha tenido una muy clara para hacer el segundo de nuestro y el segundo particular de él, y ya te digo, nos vamos con unas sensaciones buenísimas, porque puntuar aquí para nosotros es un contexto totalmente diferente del estadio que nosotros tenemos, del juego que nosotros hacemos. Nos llevamos
conclusiones positivas de jugadores. Salinas hoy ha marcado, ha vuelto a marcar, Carmona ha hecho un partidazo, Marcos de la Espada ha hecho un partidazo, Ripo ha hecho un partidazo, Diego con una brecha ahí en el ojo lo ha dado todo, Just, o sea, podría nombrar uno a uno. Jugadores que a lo mejor no habían tenido tantos minutos como One en los 3 partidos que habíamos jugado, el nivel que han mostrado, y sobre todo, vuelvo a repetir, me quedo con el espíritu del equipo, el alma que tiene este equipo, que nunca se rinden, y que al final creo que eso es lo que les lleva a luchar cada balón, cada partido, lo que les pida, creen en la idea, se hacen carreras de 40, de 60 metros, de 20. La verdad que me voy muy contento de aquí, y sobre todo me voy contento otra vez más por mis jugadores, porque vuelven a demostrar que tienen fútbol para rato, pero además de fútbol tienen lucha, y en las situaciones más adversas siempre le acaban dando la vuelta, y eso es admirable. Ya tenías un triple cambio previsto, lo has mantenido, no sé qué retoques, cambios ha habido que han hecho esta superioridad que ha tenido los últimos minutos. Me encanta que me preguntes por fútbol, porque normalmente no suelen preguntar por fútbol, y me encanta, o sea que te felicito por hablar de fútbol. Y nosotros es verdad que íbamos a hacer el triple cambio antes de la expulsión, pero no eran los mismos jugadores que iban a... Por ejemplo, Carmona ha jugado en carril izquierdo, y Eudal no iba a ser cambio si no lo hubieran expulsado. Los cambios eran otros hombres, porque en principio lo que íbamos a hacer era sacar a Marcos y meter a Salinas de falso 9, y luego ya más adelante, si necesitábamos otra vez ese punto de referencia, teníamos a Pablo Aguilera, que hoy no ha jugado porque el otro día le dieron un golpe muy fuerte y estaba para 10 minutos y haciendo un esfuerzo por el equipo, porque no estaba para jugar, pero había hablado con él y digo, bueno, al menos si te necesito para el final, le sales ahí de referencia a ver si te cae algún balón. Yo le llamo que es un cazador, digo a ver si cazas alguna, pero bueno, básicamente íbamos a relevar a los 2 hombres de fuera que estaban cansados, a Carmona y a Cristian Alfonso, que venían los dos con poco ritmo, con pocos minutos, y cambiar ese perfil de 9 para luego que Salinas viniera más y hacer otro tipo de salida de balón para tener un poco más de juego de posición. Pero cuando nos han expulsado a uno menos, pues necesitábamos esa amplitud de Eudal, no teníamos ese perfil de jugador. He hablado con Carmona, lo ha hecho espectacular, hemos colocado igualmente falso 9, hemos creado la superioridad por dentro con Canario, con Gómez, con Salinas y con Juste. Luego hacíamos salida de 2, hemos sacrificado en la estructura pues no salir con 3 centrales y salir con 2, y al final claro, es raro el cambio, porque justo cuando nos expulsan a un jugador, el cambio, sacamos a 2 centrales del equipo, y los 2 centrales, los que salen son 2 delanteros. Hemos quitado 2 centrales por 2 delanteros justo cuando nos han expulsado a un jugador, y nos hemos quedado con 10. Pero la verdad que nos han podido meter, o sea, no nos han podido meter, sino si nos hubieran metido el 2-0 a la contra, pues a lo mejor hubiera sido, ahora estaríamos hablando de que nos hemos suicidado o descabellado, pero la verdad que nos ha salido bien, porque hemos conseguido que con esa base, con Parera y Juste, tener una buena base ahí para salir el balón. No teníamos bien por dentro esa superioridad, como te he dicho antes, con los 2 mediocentros y con falso 9 y con banda, y luego fijábamos bien a su línea de 4 con los 2 carriles. Entonces, luego al final, los últimos 10 minutos sí que echaba un poquito más en falta pues la gasolina ya para Joel y Carmona salir un poco más rápido, pero es que estaban muertos, estaban haciendo prácticamente 80 metros subiendo y bajando, era imposible que les llegara la gasolina. Incluso luego al final, en el descuento, los últimos 5 minutos, hemos intentado meter a Pablo Aguilera arriba y fijarlo, pero casi nos da resultado. Lo que te he dicho antes, nos han caído 2 o 3 balones ahí, pero al final básicamente hemos intentado fijar su línea de 4 en vez de con 3 hombres, fijarla con 2 y mantener las superioridades que nosotros solemos hacer. Mister, y luego, no sé, os ha dado fruto, pero o sea, usted os presionaba en campo contrario, segunda parte, y o sea, salíais tocando, o sea, tomabais ahí muchos riesgos, ¿no?
Sí, es que si no arriesgas no ganas ahí ya, porque ya perdíamos 1-0 y nos tocaba arriesgar, nos tocaba jugárnosla, pero el Llagostera lo hace muy bien y de hecho ha habido el fútbol, a veces te sale bien, a veces te sale mal. El Llagostera ha tenido 2 o 3 situaciones ahí que ha estado a punto de ser robo y nos podría haber penalizado, pero la verdad que hemos estado finos. Canario otra vez ha vuelto a estar a un gran nivel, Cristian Gómez ha vuelto a estar a un gran nivel después de jugar 90 minutos el otro día, Martí Soler cuando ha salido a un gran nivel y entrenamos muchas situaciones en reducido nosotros, sobre todo juegos de progresión y juegos de posición, pero claro, no es lo mismo en un entrenamiento que en un partido, pero sí, hemos estado finos en esa salida de balón, en espacios reducidos y cuando saltábamos esa primera línea de presión teníamos campo para correr. Y nos ha faltado a lo mejor quizá esa frescura que le hablaba antes a tu compañero, de la gente, el carril que tenía que salir ahí con velocidad, pues tener un poco más no de piernas, sino de pulmón, porque era normal. No podían llegar a subir y bajar cada vez, pero nos ha dado para tener un par de opciones y estamos muy contentos. Ya te digo, estoy muy contento sobre todo porque para que eso sea efectivo es importantísimo pues el esfuerzo de los jugadores y la verdad que estoy muy feliz por todos ellos.